Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura News, el espacio que tenemos para poder informarles de las últimas noticias, las cosas más importantes y relevantes que están pasando en el mundo. Así que vamos a dar inicio al programa del día de hoy, que está bastante nutrido. La idea y el objetivo de este programa es un programa que les va a permitir formarse una imagen general de lo que está pasando. A veces tenemos esa ausencia de la imagen general que está armándose de a poco en este gran tablero de ajedrez que es la política y la geopolítica. Así que espero que una vez finalizado este programa puedan salir mucho más informados de lo que llegaron y poder conectar de a poco esas piezas del puzzle. Después de este pequeño corte comercial ya volvemos. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos aquí nuevamente a Contracultura News. Hoy día vamos a partir con una noticia que es muy interesante y que habla de una encuesta muy seria que predice una victoria de Trump. Y la pregunta es sobre este artículo de newamerican.com. ¿Es esta la encuesta que predice una victoria de Trump? Pero veamos de qué se trata esta encuesta. Muchos estadounidenses, ustedes saben que no hablan directamente de su preferencia por el presidente Trump, por motivos bastante simples. La izquierda radical amenaza constantemente a las personas que apoyan al presidente Trump. Por lo tanto, muchas de las personas ni siquiera hablan de este tema en Estados Unidos. Muchas personas tú te encuentras en la calle y simplemente no dicen absolutamente nada. Cuando tienes un espacio un poco más de intimidad con ellos, te revelan sus verdaderas intenciones de votar por el presidente Trump. Pero esta encuesta es muy importante porque esta encuesta no pregunta por quién vas a votar, si vas a votar por Trump o por Biden, que es lo usual, sino que esta encuesta tiene otro enfoque. Y la pregunta en esta encuesta es: ¿quién crees que ganará las elecciones? Una muy buena pregunta para poder sacar la información realmente a las personas sin que tengan que mostrar realmente sus preferencias políticas, lo que podría ser complejo con lo que estábamos hablando recién. Bueno, esta investigación fue realizada por Gallup, una de las empresas más prestigiosas de encuestas, y muestra que en las encuestas realizadas durante las 2 semanas previas al primer debate presidencial el índice de aprobación del trabajo del presidente Trump es del 46%. Esto es el punto más alto que ha tenido desde el mes de mayo. Ahora, esto todavía, dice este artículo, que está por debajo de la aprobación de la mayoría que los presidentes en ejercicio normalmente necesitan para tener confianza en la reelección, continúa Gallup. Sin embargo, aquí es donde esta cosa se pone interesante. Pongan mucha atención a lo que viene ahora. Independientemente de a quién apoyen personalmente, el 56%, escuchen bien, el 56% de los estadounidenses esperan que Trump prevalezca sobre Biden en las elecciones de noviembre, mientras que el 40% cree que Biden ganará. Esto lo informa esta encuesta de Gallup también. Así que esto es una noticia muy importante y existen varias razones para darle importancia a este resultado de lo que está dando Gallup, porque los votantes pueden estar dispuestos a mentir, por ejemplo, los encuestadores, ya sea debido a la presión social o, como se ha escuchado, confesar a los conservadores para que no se metan con ellos. Realmente por eso no muestran abiertamente sus preferencias, algo insólito en la democracia de Estados Unidos, pero es importante todo esto porque puede reflejar de alguna manera el apoyo oculto que existe a Trump y que es realmente una de las predicciones políticas que muchas personas están impulsadas realmente por sus propias ilusiones en este caso, y esta encuesta está justamente mostrando esas ilusiones sin tener que decir directamente quién va a ganar. Así que es una muy buena noticia y es notable que el 56% de todas estas personas estén diciendo y estén prediciendo una victoria de Trump. Uno de los temas importantes que hay aquí es que la gente está preocupada del crimen en un 48%. De la economía en un 54%, que es lo que más le interesa a la gente en este momento. Y otros temas, por ejemplo, asuntos exteriores, concitan la atención con un 46%, relaciones con China un 46%. Es importante que esto se haya
puesto en el tapete la respuesta, por ejemplo, al coronavirus, 44%, y todo lo que tiene que ver con las relaciones raciales, un 38%. Esto según esta encuesta de Gallup. Así que solo queda ver finalmente lo que va a pasar el día de las elecciones, que realmente ahí es donde se decide todo. Escuchen atentamente esta noticia que muestra mucho de lo que nosotros hemos venido hablando en este programa y muestra con cifras claras quiénes, por ejemplo, son los que apoyan a Joe Biden, y Biden, al apoyar a grupos como BLM, Antifa y todo ese tipo de cosas, muestra una clara tendencia de quién está detrás de toda esta historia. Escuchen bien, casi el 95% de las donaciones de Silicon Valley se han ido, adivinen a quién, a Donald Trump, no, a Joe Biden. Bueno, esto fue un informe reciente que apareció en la revista Wired, que afirma que casi 95% de todas las donaciones de los empleados de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley fueron para el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Todas estas donaciones de los empleados de las grandes empresas tecnológicas se han duplicado a los que se vieron, por ejemplo, en la campaña de Hillary Clinton en el año 2016. Todo este informe de Wired, de esta revista, afirma que todas estas donaciones de los empleados que trabajan en empresas y gigantes tecnológicos como por ejemplo Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft y Oracle fueron para el candidato presidencial Joe Biden. O sea, prácticamente un 5% probablemente, por lo que nos dice aquí, por lo que podemos deducir, fueron solamente a Donald Trump. Muy interesante eso. Han contribuido más de 20 veces con más dinero a Biden que a Trump. Todo esto desde principios del año 2019. Son los mayores patrocinadores financieros de Biden, los empleados de Alphabet. Todo esto según los documentos presentados, que donaron casi 1.8 millones a su campaña. Bueno, esto representa más de un tercio del dinero recaudado de los empleados de las 6 empresas. Según Open Secrets, el organismo de control financiero de la campaña, las contribuciones de los empleados de Alphabet y del Comité de Acción Política superan colectivamente a las de cualquier otra empresa. Open Secrets afirma que Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook y Apple representan 5 de los 7 mayores donantes de la campaña de Biden sobre esa fase. Bueno, está bastante claro todo esto, cómo va funcionando esto y quiénes son realmente las personas que están apoyando esto. En este mismo tema había una tensión electoral no solamente en la calle, sino también en las redes sociales. Porque, por ejemplo, Facebook, lo que acaba de hacer, esto según un artículo del Pan Am Post, que los invito a conocer ese diario en línea, un diario muy bueno. Bueno, habla de la tensión electoral que hay en las redes y cómo Facebook habría borrado los anuncios de la campaña de Trump, tal como ustedes lo escuchan. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que Facebook fijó su posición sobre los anuncios de campaña que estaban promulgándose en su plataforma, relacionados todos con el mensaje emitido por el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con la agencia AFP, la medida tomada por Facebook para frenar, según ellos, la desinformación fue hecha sobre los anuncios de Trump, donde se indicaba que su rival, el demócrata Joe Biden, era peligroso para Estados Unidos porque permitiría el aumento de la inmigración, sugiriendo que esto podría generar un aumento en los casos del coronavirus. Bueno, a través de un comunicado, la compañía de Mark Zuckerberg aclaró la razón por la cual tomó esta decisión. Y ellos dicen lo siguiente: ¿por qué es tan importante prestar atención a esto? Escuchen. Rechazamos estos anuncios porque no permitimos afirmaciones de que la seguridad física, la salud o la supervivencia de las personas se vea amenazada por personas con base a su origen nacional o estado de inmigración. Esto lo dijo en un comunicado la compañía de Mark Zuckerberg. Así que hay que preguntarse una vez más por qué esta intervención y por qué estas plataformas están tomando parte en las elecciones de Estados Unidos y las de otros países. Bueno, pero volvamos por un minuto a la noticia de la semana, que sin duda ha sido la noticia de la semana, y es esta que tiene que ver con el hecho de Trump haber contraído el coronavirus y todo lo que ha pasado en torno a esto. Vamos a ver algunas de las reacciones más importantes respecto a esto que ha sucedido. Porque Trump, como muchos sabrán, ha vuelto a la Casa Blanca, pero
ha hecho algunas declaraciones que llaman bastante la atención, bastante la atención. Vamos a revisar algunas de esas declaraciones que ha hecho justamente después de que volviera a la Casa Blanca, otras que hizo durante su permanencia en el hospital militar Walter Reed, entre muchas otras cosas más que son bastante importantes. Pero lo clave es que el presidente Donald Trump instó a los estadounidenses a dejar de tener miedo al coronavirus después de que regresó a la Casa Blanca y de que recibió este tratamiento para el virus. Dijo que aprendió mucho sobre el coronavirus y una cosa es segura, no dejes, dijo, que te domine, no le tengas miedo, dijo Trump, vas a vencerlo. El presidente filmó y además publicó un nuevo video el lunes, apenas regresó a la Casa Blanca, luego de recibir tratamiento en este hospital militar Walter Reed, ubicado en Bethesda, en Maryland. Bueno, este video apareció ser filmado en el pórtico sur de la Casa Blanca después de que el presidente se quitó la máscara, una imagen bastante controversial que ha dado la vuelta al mundo, donde él se quita la máscara y luego hace el saludo militar a los pilotos del Marine One, este helicóptero que lo traslada. Bueno, el presidente además señaló que Estados Unidos tiene las mejores terapias y medicamentos para tratar el virus y agradeció al personal y a los médicos del hospital militar Walter Reed por su excelente atención. Admitió, entre otras cosas, que no se sentía bien hasta que fue al hospital el viernes y ahora se sentía genial. No dejes que te domine, dijo Trump. No dejes que se apodere de tus vidas. No dejes que eso suceda, dijo Trump. Tenemos el mejor país del mundo. Bueno, además, él indicó que no se arrepiente de haber viajado por el país y conocer gente en persona, ponerse en riesgo finalmente y contraer el virus. Me paré al frente, dijo Trump. Yo dirigí, nadie que sea un líder no haría lo que yo hice. Así que sé que hay un riesgo, hay peligro, pero está bien y ahora estoy mejor y tal vez sea inmune. No lo sé. No dejes, dijo además Trump, que domine tus vidas, refiriéndose al coronavirus. Sal ahí afuera, ten cuidado, tenemos las mejores medicinas del mundo, volvió a decir, y las vacunas están llegando momentáneamente, concluyó el presidente Trump. Bueno, Trump, después de haber pasado estos días, una corta estancia en este hospital militar en Bethesda, dio mucho que hablar porque se reunió realmente una cantidad de gente impresionante fuera del hospital que fueron justamente a apoyar al presidente Trump. Así que algunas de las señales que ha entregado son bastante, señales que ha entregado analizando todo lo que pasó ahí, analizando un poco las comunicaciones que hizo, sobre todo instando a la gente a dejar el miedo. Otra de las declaraciones importantísimas a mi gusto fue el hecho de que habló de que tenían las mejores terapias para esto. Habló de terapias directamente. No mencionó mucho la palabra vacuna. Se centró en el tema de las terapias, de los medicamentos. Incluso dijo que algunos de estos medicamentos podrían parecer verdaderamente magia. Estaban cercanos a la magia y que la gente no creería lo avanzado realmente que están en esta situación. Además, la estancia fue cortísima. Yo me imaginé, hablé con otras personas y nuestra impresión desde el primer día fue lo mismo. Fue una muy buena, digamos así, corazonada de que esto iba a terminar muy pronto, la estadía de Trump en el hospital, y que iba a salir con alguna de sus cosas clásicas. Hemos visto que, al parecer, está impulsando más el tema de los tratamientos, y eso podría ser algo muy, muy positivo para todos aquellos que estamos preocupados, evidentemente, del tema de cómo la administración de Trump con esta operación Warp Speed va a manejar realmente este tema. Así que vamos a estar muy atentos con eso, pero las señales que ha dado hacen pensar que aquí podría haber una suerte de revés o al menos cambio de la narrativa, probablemente con el tema de las vacunas. Y lo decimos ¿por qué? Porque, por ejemplo, para aquellos que estaban con la tesis de que Trump podría estar jugando a la psicología inversa con todo este tema, vemos unas señales bastante claras de que, por ejemplo, ahora, y esta es una noticia muy importante, así que por favor presten mucha atención a esto. Escuchen lo que acaba de decir la representante demócrata por Florida, que se llama Donna Shalala. Ella acaba de decir lo siguiente. Este es el discurso que están poniendo muchos de los demócratas y después les voy a explicar qué más está dentro de este discurso.
Ella acaba de anunciar de que no hay posibilidad alguna de que ella vaya a ser vacunada contra el coronavirus, porque Trump es el presidente y porque Trump realmente es él quien está empujando las vacunas. Ella dice no, absolutamente no. Y fue la respuesta que dio cuando le preguntaron, por ejemplo, ¿te permitirías que te inyectaran una vacuna con la que Donald Trump tuvo algo que ver? Y ella dijo absolutamente que no. Dijo además que los presidentes no aprueban vacunas y que no es parte de la descripción que tiene él de su trabajo. Así que esto es muy importante, porque, por ejemplo, ¿quiénes más han hablado exactamente lo mismo? Yo lo mencioné en algunos programas anteriores, pero esto ha ido increciendo. También recordemos en el debate que se produjo, el señor Biden dijo exactamente lo mismo, que él no confiaba en que Trump iba a sacar una vacuna que hiciera bien. Por lo tanto, era capaz de prácticamente inyectarle cloro a la gente y no confiaba en la vacuna de Trump. Así que hoy día, de un momento a otro, ha comenzado a existir una preocupación generalizada sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas con Trump a cargo. A pesar de que durante mucho tiempo antes de él estuvieran todas estas personas en la Casa Blanca y hablaban de que estas vacunas eran bipartidistas, apolíticas, y no importaba quién fuera presidente. Así que de un momento a otro, lo que tenemos aquí es una serie de personas que se están convirtiendo y que están cuestionando la vacuna y son parte justamente de los demócratas. Son ellos los que están atacando esta vez la vacuna de Trump, entre comillas, esta vacuna que está siendo empujada con esta operación Warp Speed. Pero ¿quién más está en este club? Ya vimos lo que dijo Joe Biden en el debate presidencial, que no se pondría una vacuna que viniera de Trump. Pero también tenemos en este mismo tren a su vicepresidenta, a quien va de vicepresidenta, Kamala Harris, ha dicho exactamente lo mismo. Así que hay que estar muy atentos con esto que está pasando. Esto evidentemente no es una definición del tema, pero vemos cómo va avanzando esta agenda. Al parecer es imposible rehuir a este tema de las vacunas, por lo que hemos visto y por la importancia que tiene la industria de la farmacéutica detrás de la política y cómo controlan muchas de las cosas que pasan ahí. ¿Será posible? Hagámonos la pregunta, ¿será posible que Trump esté manejando las dos alternativas? Una, para quizás seguir con vida simplemente, pero ahora esté empujando la agenda de los fármacos con mucho más fuerza y dejará abiertas las dos puertas para que la gente final decida. ¿Será eso quizás lo que está haciendo Trump? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos por lo menos. Pero aquellas personas que estaban diciendo que Trump estaba aplicando la psicología inversa, parece que pueden tener mucha razón con este tema. En todo caso, esto, como digo, no es nada definitorio, pero podemos ver cómo se va desarrollando esto aquí, de puertas a las elecciones, que es lo que está pasando ahora. Muchos también están prediciendo, a raíz de todo esto, de que la postura de Trump con respecto a China, además se podría ver mucho más fortalecida. Esta posición de defender sus propios intereses, producto de que él ha vivido en carne propia este tema del coronavirus. Por lo tanto, podría endurecerse su postura con China. Y veamos algunas de las cosas que están pasando respecto justamente a China, aparte de todas las tormentas, de todos los desastres naturales que son ya de proporciones bíblicas actualmente en China. China no está nada de bien y el gobierno de Xi está bastante tambaleante, aunque sabemos que los gobiernos comunistas pueden tambalear bastante sin desmoronarse por la misma estructura de poder autoritario que tienen y el monopolio absoluto de las fuerzas armadas. Pero veamos lo que ha pasado con China y con Trump, porque Trump ha declarado una emergencia nacional. Esto fue el día después que fue el debate con Joe Biden.
Y se trata de un monopolio virtual que los comunistas que dirigen China están ganando sobre un grupo oscuro pero vitalmente necesario. Se trata de los 17 minerales llamados elementos de tierras raras, o REE. Todos estos se utilizan para construir una amplia gama de productos, tanto de consumo como también insumos y productos militares. No existe un sustituto conocido para ellos y China está controlando la mayor parte de su producción. Bueno, en esta orden ejecutiva el presidente dijo: yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, encuentro que un Estados Unidos fuerte no puede depender de las importaciones de adversarios extranjeros para los minerales críticos que son cada vez más necesarios para mantener nuestra economía y fuerza militar en el siglo XXI. Ahora es política nacional, dijo, reducir la vulnerabilidad de la nación a las interrupciones en el suministro de minerales críticos. Advirtió: nuestra dependencia de un país, la República Popular de China, para múltiples minerales críticos es particularmente preocupante. Estados Unidos ahora importa el 80% de sus elementos de tierras raras directamente desde China y partes del resto se obtienen indirectamente de China a través de otros países. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? No solamente por endurecer su postura con China, eso todos podemos entender eso. Pero todo lo que se ha visto que ha pasado con esta supuesta pandemia ha sido provocado en gran medida, toda esta catástrofe que se está viendo en el mundo, y no solamente relacionada con la pandemia, pero en general es producto del globalismo. Todas estas políticas globalistas, interdependientes. Fíjense que en la psicología humana, es interesante notar esto, siempre se habla de madurar y de hacerse independiente de alguna manera. Eso es una señal de madurez. La gente que es interdependiente y que para todo depende de otra persona para poder hacer algo, realmente no es gente que se desarrolle y tiene, además va generando problemas a lo largo de su vida, ya que no tiene autonomía. Aplicando ese mismo principio, podemos ver que el mundo hoy día está enfermo de globalismo, porque todo depende de todo. Si cae algo en China, bueno, eso arrastra como un castillo de naipes a todo el resto del mundo. Trump ha hecho hincapié desde el primer día en proteger a su país. Y esa protección a su país hoy día se ha comprobado de que es la única manera de sobrevivir a esto. Es un tema de supervivencia. El globalismo en ese sentido ha mostrado ser un completo fracaso, porque es capaz de arrastrar a todo el mundo a una crisis, si es que hay una crisis puntual en un solo lugar. Por ejemplo, si comparamos esto además con la tecnología del blockchain, que muchos de ustedes conocerán, que es esta tecnología donde se van almacenando los datos en distintos servidores o en distintos computadores. Cada computador sirve además de servidor. Y eso hace que se genere una red muy estable, una cadena muy estable, una red muy estable. Ya que si cae un sistema, quedan miles y millones de sistemas funcionando. Eso es el futuro realmente. Así que es importante entender la importancia que tiene todo esto, estos comunicados de prensa, estas órdenes ejecutivas que se han hecho desde un primer momento, relacionadas a la interdependencia, por ejemplo, de los insumos médicos en el tema de una pandemia. Y hay muchos países que no están ni siquiera tomando en serio esto y están discutiendo cualquier estupidez en sus cámaras de representantes o de diputados o de senadores o sus presidentes, pero no se han preocupado del gran problema, y eso es una negligencia tremenda. Tenemos que hacernos autosustentables como países, y eso es muy importante. Pero si no creen qué tan importante es todo esto, veámoslo con el siguiente artículo, que creo que nos puede despejar un poco bastante las dudas que hay al respecto. Por ejemplo, las operaciones de espionaje chino en Estados Unidos, que están ya fuera de control
y esto lo dice un analista. Él ha dicho que las operaciones de espionaje del régimen chino, según un artículo del The Epoch Times, en todo el mundo se han acelerado durante la última década y ahora están fuera de escala, ha advertido este analista. Este comentario llega en un momento en que los fiscales federales de Estados Unidos anuncian un nuevo caso relacionado con China casi todas las semanas. En los últimos 2 meses, por ejemplo, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York fue arrestado y acusado de espiar a la comunidad tibetana para el consulado chino. 5 ciudadanos chinos además fueron arrestados de presuntamente piratear más de 100 empresas y entidades en todo el mundo. Un investigador chino también de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, fue acusado de destruir pruebas, un disco duro en este caso, para obstaculizar una investigación sobre si había transferido software sensible a China. Un investigador también de la NASA fue arrestado y acusado de ocultar su financiación a China, y un ex oficial de la CIA fue arrestado por presuntamente espiar para China durante casi una década. Bueno, este ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos llamado Nicholas F. Timiades ha estado analizando las actividades de espionaje de Beijing durante aproximadamente 3 décadas y detalló todos sus hallazgos en un libro en el año 1994. Imagínense lo que estamos hablando. Este libro se llamó Operaciones de Inteligencia Chinas. Bueno, él dice que cuando escribió este primer libro se notaba todo esto y estaba activo y fue mayormente ignorado por Estados Unidos y otros países occidentales. Pero ahora dice es algo fuera de escala y señaló que una base de datos que mantiene sobre casos de espionaje chinos reportados en todo el mundo actualmente enumera más de 600 casos, la mayoría de ellos registrados en los últimos 10 años. Los casos abarcan ampliamente, por ejemplo, el robo de secretos comerciales, la exportación ilegal de tecnologías críticas para la seguridad nacional, la piratería informática y el espionaje tradicional. Este analista además publicó recientemente una monografía, la primera de una serie de 3, como actualización de su libro. Casi no hay forma de conocer la verdadera escala del programa de espionaje global del régimen, dijo, y señaló que podría variar desde fácilmente en decenas de miles de casos hasta incluso cientos de miles. A diferencia, por ejemplo, del espionaje tradicional, el régimen chino ha adoptado un enfoque de toda la sociedad para adquirir propiedad intelectual extranjera, ya que energiza a toda la sociedad para apoyar los objetivos de desarrollo nacional, económico y además militar. Los recolectores, por ejemplo, van desde agencias estatales, estos recolectores de información, empresas de propiedad estatal, hasta empresas e investigadores privados. Bueno, gran parte del robo de propiedad intelectual se ha concentrado en tecnologías avanzadas, en los campos, por ejemplo, aeroespacial, tecnología de información, energía y nuevos materiales, sectores mencionados en la política industrial Made in China 2025 del régimen. Todo este plan etiqueta 10 sectores para un desarrollo agresivo para transformar al país en una potencia de fabricación de alta tecnología ya para el año 2025. Bueno, este hombre, F. Timiades, quien ha hecho sonar la alarma sobre la amenaza china desde la década de 1990, dijo que en ese momento a nadie le importaba el tema, salvo algunos miembros del Congreso. Esta preocupación no se popularizó dentro de las administraciones estadounidenses que se habían centrado en Rusia y después de los ataques del 11 de septiembre en el terrorismo hasta la administración de Trump, dijo. Así que durante décadas hemos faltado en cualquier tipo de respuesta a las acciones económicas extremadamente agresivas de China. Bueno, él señaló además múltiples casos de, por ejemplo, oficiales de inteligencia occidentales reclutados por el régimen chino como una indicación de que no hemos sido muy buenos en nuestra respuesta al espionaje de Beijing. Por ejemplo, para citar a alguien, un ex oficial de la CIA, Jerry Chun-Shin Lee, un ciudadano estadounidense naturalizado que nació en Hong Kong y creció en Hawái, fue sentenciado en noviembre del 2019 a 19 años de prisión. Se declaró culpable de conspirar para entregar información clasificada a la inteligencia china después de dejar la agencia en el año 2010. También en septiembre del 2019, un ex oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Ron Rockwell Hansen, fue sentenciado a 10 años por intento
de espionaje en nombre de China. Así suma y sigue, por ejemplo, en Francia, 2 exoficiales de la Agencia de Inteligencia Extranjera de esa nación equivalente a la CIA fueron condenados en junio a largas penas de prisión por espiar para China. Según los informes, uno de ellos se desempeñó como jefe de estación de Beijing en la década de 1990 antes de ser llamado a Francia, después de tener una aventura con el intérprete chino del entonces embajador francés. Todo esto mientras se genera un despertar gradual de las agencias gubernamentales que no ha ocurrido aún en el sector comercial, afirma este analista. Dice que está habitualmente sorprendido además por la respuesta indiferente de las industrias, en particular las empresas que no trabajan en defensa, como las empresas de Silicon Valley. Las industrias occidentales en su conjunto siguen siendo bastante ignorantes de lo que está sucediendo, afirmó. Bueno, pero pongan mucha atención a la siguiente noticia, que es algo que mucha gente estaba esperando y demandaba una acción concreta respecto a esto. El condado de Texas ha acusado al gigante del streaming Netflix por promocionar la película Cuties, que mostraba la sexualización de chicas jóvenes. Bueno, esto lo ha hecho el representante republicano del condado de Tyler, Matt Sheffer, quien publicó una captura de pantalla de la acusación en su Twitter. Dice lo siguiente, dice: Netflix acusado por un gran jurado en Tyler, en el condado de Tyler, por promover material en la película Cuties, que muestra la exhibición lasciva del área pública de un niño vestido o parcialmente vestido que era menor de 18 años de edad, lo que parece tener un interés activo, lascivo en el sexo, dijo Schaffer el día martes. Así que además de un acuerdo con la acusación formal, la película fue autorizada o tolerada imprudentemente por Wilmot Red Hastling Jr. o Anthony Sarandos Jr., ambos certificados como agentes de la alta gerencia de Netflix. Bueno, el mes pasado recordemos que el senador Ted Cruz, un republicano de Texas, pidió una investigación criminal sobre esta película. Él dijo lo siguiente: la película fetichiza y sexualiza rutinariamente a estas niñas preadolescentes mientras bailan simulando una conducta sexual con ropa reveladora, incluida al menos una escena con desnudez infantil parcial, dijo Cruz. Bueno, aunque la primera enmienda brinda una protección vigorosa para la expresión artística, no permite que individuos o corporaciones con fines de lucro produzcan o distribuyan pornografía infantil, dijo Cruz. En consecuencia, dijo, insto al departamento a investigar la producción de Cuties y la distribución de la película por parte de Netflix para determinar si Netflix, alguno de sus ejecutivos o cualquier persona involucrada en la realización violó alguna ley federal en contra de la producción y distribución de pornografía infantil, agregó el senador Ted Cruz. Así que eso es una buena noticia para los que estaban esperando justamente qué es lo que iba a pasar con esta controvertida serie de Netflix. Bueno, pero veamos ahora una noticia muy importante que estoy seguro que es bastante relevante, porque el Comando Sur acaba de hacer algunas declaraciones respecto al tema de Nicolás Maduro. Ha dicho que Cuba, Rusia, China e Irán son el centro de gravedad que sostiene a Nicolás Maduro. Esto lo ha dicho Craig Fowler y resaltó además que Brasil y Colombia son los principales aliados en el combate antinarcóticos y que las FARC y el ELN están amenazando la seguridad desde Venezuela del continente. Bueno, Fowler ha dicho que Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias a actores externos y en este caso ya señaló directamente a los regímenes de Cuba, Rusia, China e Irán como los responsables de que no haya caído la dictadura. Fowler además precisó la manera como cada uno de estos regímenes ayuda al chavismo a sostenerse en el poder, en un extracto de una videoconferencia publicado en la cuenta de Twitter del Comando Sur. En primer lugar, Fowler destacó que Maduro tiene a su alrededor miles de cubanos que lo protegen. Rusia, que tiene una relación económica de larga data con Venezuela, también le ofrece apoyo militar, que si bien no se puede hablar de miles, sí de cientos que a diario trabajan para socavar los intereses de Estados Unidos y la legitimidad internacional en la solución del problema, según este artículo del PanamPost.com. Bueno, el almirante estadounidense hizo un paréntesis para recordar que el papel de China junto con el de Rusia ha sido evitar que en la ONU haya una
unidad real de la comunidad internacional para lograr el retorno a un sistema democrático legítimo en Venezuela. Todo esto ha dicho Fowler. Bueno, además sobre Irán, destacó, por ejemplo, que la relación con Caracas no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses. Vale recordar que el régimen iraní se ha dedicado a abastecer de gasolina a Venezuela, evadiendo las sanciones que ha aplicado Estados Unidos. La máxima autoridad, además del Comando Sur, hizo señalamientos en una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas. Bueno, Fowler puso de relieve los casos de Brasil y Colombia como dos de los principales socios y pilares en la región en el combate al narcotráfico. Alertó además que la seguridad de Colombia se sigue viendo afectada por grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se han resguardado bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Como dato curioso, además recordó que en junio, cuando el presidente Donald Trump le preguntó con quién en el hemisferio le gustaría ir a la batalla, respondió sin dudarlo, le dije los colombianos. Bueno, recordemos que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe la operación antinarcóticos más grande de Occidente, que se anunció en abril por el presidente Trump. Bueno, y en el marco de esta acción, Washington desafió el pasado miércoles al régimen de Maduro una vez más con la navegación de este buque destructor que se vio cerca de aguas venezolanas, destructor de misiles guiados, el USS William P. Lawrence, en un espacio marítimo que Estados Unidos calificó como aguas internacionales y que Caracas calificó como aguas jurisdiccionales venezolanas. Bueno, nada muy nuevo lo que ha dicho Craig Fowler, pero continúa reforzando la narrativa para hacerle ver a la gente, a la opinión pública en realidad, qué es lo que hay detrás del régimen de Nicolás Maduro y cómo es apoyado abiertamente por potencias extranjeras. Pero pongan mucha atención a esta noticia, porque en Chile, la viuda del trabajador muerto, recordemos que murió este trabajador, fue asesinado brutalmente de un disparo en la cabeza en un ataque en la ciudad de Collipulli, y ha pedido justicia esta viuda y ha pedido que no quede impune el asesinato de su esposo por estos grupos que justamente están ejerciendo el terrorismo en la zona. Se realizó finalmente con estrictas medidas sanitarias el funeral del trabajador agrícola que murió tras recibir estos impactos de bala en medio de un ataque incendiario que se produjo el fin de semana. Y el intendente de la zona de la Araucanía, Víctor Manoli, asistió a la ceremonia fúnebre y descartó que el gobierno haya negado un helicóptero para el operativo médico de la víctima. Todo esto después de que Gloria Navellán hizo algunas denuncias. Gloria nos ha acompañado aquí en el programa mostrándonos el problema real que hay en la Araucanía, y ella hizo una denuncia que habrían pedido al intendente un helicóptero para poder evacuar a trabajador, esta persona de trabajo que ha sido asesinada de manera muy cobarde, Pedro Cabrera Benavides, que en paz descanse, este trabajador agrícola que fue asesinado en este último ataque incendiario que ha ocurrido en la zona. Bueno, lo velaron 2 días y el cuerpo del hombre ha sido trasladado hasta la iglesia metodista pentecostal, donde sus familiares más cercanos participaron en este funeral. Bueno, recordemos que esta persona, Pedro Cabrera Benavides, recibió un impacto de bala en su cabeza en medio de una emboscada que protagonizaron desconocidos, quienes además quemaron uno de los furgones donde se desplazaban otros trabajadores. Y el presidente, además de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, aseguró que las declaraciones con condenas a ese tipo de hechos ya no sirven, por lo que ahora se necesitan acciones, evidentemente porque está muriendo gente y esto ya se escapó de las manos. Desde la agrupación de los agricultores del Mayeco, que están muy firmes en la defensa de la zona, junto a su vocera, nuestra amiga Gloria Navellán, acusó directamente al gobierno que le negó un helicóptero para el rápido traslado del trabajador el día del ataque. Sin embargo, la autoridad regional aseguró, según él, que la no utilización de la aeronave se debió a una decisión netamente del estado de salud en que se encontraba la víctima. Bueno, hemos visto reportes que indican que todas las aeronaves, especialmente de carabineros,
de la Policía de Chile, en este caso, y otras aeronaves del Estado, como aeronaves también del Ejército, helicópteros del Ejército, están volando todos en la zona están volando sin sus luces reglamentarias. Y esto evidentemente podría explicar el por qué, además, no le quisieron prestar la ayuda con este helicóptero, ya que evidentemente no quieren, obviamente, que un helicóptero se transforme en un blanco de un ataque, haciendo esto aún más complicado. Evidentemente eso probablemente no lo van a decir, esto es solamente una hipótesis producto de que las aeronaves están circulando sin sus luces reglamentarias. Y es evidente por qué lo hacen así, para no transformarse en un objetivo de estos grupos terroristas. Aquí desde el canal mandamos nuestro más sentido pésame a Pedro Cabrera Benavides, esta víctima del terrorismo en el sur de Chile. Bueno, finalmente tenemos una noticia que es parte del combate a la subversión, a la infiltración que está haciendo el gobierno de Trump, y tiene que ver con la DHS, que ha endurecido la prohibición de inmigración a comunistas y totalitarios en general a Estados Unidos. Porque el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, está endureciendo todas las restricciones contra la inmigración ilegal y la naturalización de comunistas y otros defensores de movimientos políticos totalitarios. Y se espera que estas nuevas restricciones afecten a las élites chinas, la mayoría de las cuales, por ejemplo, son también miembros del Partido Comunista de China, evidentemente, y pueden, además, ayudar a los funcionarios estadounidenses a excluir a los radicales islámicos, como por ejemplo los miembros de la multinacional Hermandad Islámica. En general, cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro o afiliado al Partido Comunista o a cualquier otro partido totalitario o subdivisión o afiliado nacional o extranjero es inadmisible. Esto lo dice un manual de políticas actualizado el día 2 de octubre que se proporcionó a los adjudicadores de ciudadanía en la Agencia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS. Bueno, cualquier otro partido totalitario, añaden, se define como una organización que aboga por el establecimiento en Estados Unidos de una dictadura totalitaria o totalitarismo, dice el manual del USCIS, que se enfatizó en una alerta de política el día 2 de octubre en la agencia. Esto es muy importante porque el rechazo a los comunistas es parte de una política centenaria de excluir a los extranjeros que probablemente sean hostiles a los Estados Unidos, incluidos los monárquicos, aristócratas, fascistas y comunistas. Por ejemplo, el compromiso de naturalización requiere, y es muy importante entender esto, que los nuevos ciudadanos declaren que renuncian absolutamente y completamente y abjuran de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potestad, estado o soberanía extranjero de quien o del cual he sido súbdito o ciudadano. Esta nueva política agrega el islamismo porque se centra en el ismo en lugar del islam, islamismo, dijo esto Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración. Y además añadió lo siguiente que es muy importante. Esta parece una forma sensata de ajustar las regulaciones para que se apliquen a amenazas futuras que no podamos prever. No se trata solo de la ideología totalitaria del islamismo, sino de otras ideologías totalitarias que podrían surgir. Tiene sentido tener una base algo más amplia de inadmisibilidad para que podamos mantener fuera a los malos cuya visión del mundo no podemos prever. Así que esta es una noticia muy importante que viene a reforzar un poco más toda la política de las fronteras de Estados Unidos. Además, tiene una gran implicancia en las restricciones a los comunistas de China, que podría tener un impacto de gran alcance según este artículo de Breitbart News, porque muchos chinos ricos, dice este artículo, también son miembros del Partido Comunista de China. Y también se dice que las agencias fronterizas de Estados Unidos habrían bloqueado la entrada ya a algunos chinos por esta misma razón. Por ejemplo, el periódico Apple Daily de Hong Kong informó el mes pasado que un miembro del PSC y un funcionario chino retirado se le negó la entrada a Estados Unidos y se le revocó la visa después de intentar visitar a su hija allí, en medio de informes no confirmados de que Estados Unidos se está preparando para imponer una prohibición total de entrada sobre los miembros del Partido Comunista de China. Por ejemplo, también una mujer china que había emigrado a Estados Unidos dijo que su padre, un cuadro retirado del Partido Comunista Chino,
Se le negó además la entrada al país en el aeropuerto metropolitano de Detroit el día 17 de septiembre, dijo el Apple Daily citando a Tseng Kun-Tsu. Bueno, la solicitud de ciudadanía, porque todo esto es parte de la solicitud de ciudadanía N400 del UCIS, ha excluido durante mucho tiempo a las personas que eran, por ejemplo, anarquistas violentos, miembros, por ejemplo, del Partido Nacional Socialista o del Partido Comunista de la Unión Soviética. Para que se hagan una idea, desde la Segunda Guerra Mundial, este documento, el N400, se ha actualizado repetidamente, pero sigue preguntando este tipo de cosas a los solicitantes. Bueno, cada año el gobierno federal invita a aproximadamente 1 millón de inmigrantes legales para competir por empleos y vivienda contra los aproximadamente 4 millones de estadounidenses que cumplen 18 años ese mismo año. Así que esta es una gran noticia que da cuenta de la conciencia que existe hoy día en Estados Unidos de los peligros que representan ciertos grupos de radicales. Esperemos que muchos países más tengan la conciencia de los peligros que esto significa, incluso con las catástrofes internas que tienen, y parece que aún así no hacen absolutamente nada por regular esta situación y poner a los ciudadanos y a los connacionales a resguardo. Bueno, queridas amigas y amigos, este ha sido otro episodio de Contracultura News. Espero que estén bien, que se estén cuidando. Espero que tengan una muy buena semana. Ya hoy día es martes, 6 de octubre del año 2020. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes. Nos vemos en otro programa. No olviden compartir esta importante información para que más gente se vaya dando cuenta de estas noticias que a veces las ocultan y no les dan la real importancia que se merecen y que sin duda forman parte del espectro que estamos viviendo el día de hoy. Recuerda que si te gustó este video, además vas a poder darle like y nos vemos en un próximo episodio de Contracultura News. Hasta la próxima.